Imagínate que tienes una fila de 100 fichas de dominó. Y supón que cada una de esas fichas de dominó tarda un segundo en pasar de la primera a la segunda, de la segunda a la tercera, etcétera, etcétera. 100 fichas son 100 segundos. Ahora supongamos que tú estás sentado en la primera ficha. ¿Cuánto tiempo tardaría para que llegue hasta ti el golpe? Aproximadamente 100 segundos, un minuto. Ahora suponte que son 1000 fichas, no 100. Estamos hablando de 1000 segundos, aproximadamente 10 minutos. Vamos a decir que ahorita son 1.000.000 de fichas. 1.000.000 de segundos, no sé exactamente cuánto es, pero ya se va acercando cada vez más a las semanas, los años, los siglos, etcétera, etcétera. Ahora imagínate que tienes infinito número de fichas. ¿Cuánto tiempo tardaría en llegar desde que se golpea la primera ficha en el pasado hasta que te llega a tu ficha, el momento en el que tú estás ahorita? Obviamente esta pregunta plantea dos dificultades. La primera dificultad es que si es eterno hacia el pasado, no hay una primera ficha. Pasa y pasa y cada ficha le pide a la siguiente que la golpee, y así a la siguiente y a la siguiente, y son infinitas veces siguiente, por lo tanto no hay un primer momento. Pero ponte a ver el segundo problema con esta pregunta, y es que si supongamos que las fichas están cayendo desde el infinito pasado hasta este momento en particular, ¿cuánto tiempo pasaría desde esa primera ficha, que ya sabemos que no existe, hasta este momento en que estamos ahorita? Y la respuesta es que habrían sido infinitos segundos. Es decir, no hubiera sido suficiente el tiempo para que nosotros estuviéramos aquí. Son infinitos segundos en el pasado, no se acaban. Por lo tanto, nunca hubiésemos llegado a este momento del día de hoy. Este problema matemático, este problema filosófico, demuestra no solamente que Dios existe, sino que es imposible que Dios no exista. Y a continuación vas a ver exactamente por qué. ¿Cómo sabemos que hubo un principio? ¿Cómo sabemos que la humanidad, que el universo que conocemos hoy en día tuvo un momento inicial? Y ese principio lo sabemos por varias causas, por varias categorías del conocimiento, ya sea científicas o filosóficas, nos dicen que hubo un principio. Entre ellas tenemos la segunda ley de la termodinámica, tenemos la expansión del universo, tenemos la velocidad de la luz, y ya vamos a ver por qué la velocidad de la luz explica que el universo tuvo un principio. Y obviamente tenemos el Big Bang, que es la teoría más conocida por todos el día de hoy, y que digamos que la mayoría de los científicos, físicos, etcétera, consideran que el Big Bang ocurrió. ¿Qué es la segunda ley de la termodinámica y por qué la segunda ley de la termodinámica me dice que tuvo que haber un principio en el pasado? La segunda ley de la termodinámica es la que dice que todo tiende al caos, todo tiende hacia el desorden. Supongamos que estás en tu cuarto en la mañana y lo ordenas. Tardas media hora organizando tu cuarto. Pasa el día y el cuarto está igual de ordenado al final del día que al principio. Obviamente que no. Al final del día están los libros tirados por aquí, la cobija no está tan arreglada como en la mañana, hay un vaso, hay una silla desarreglada, etc. Eso es un ejemplo de la vida cotidiana de lo que es la ley de la segunda ley de la termodinámica. Durante nuestra vida cotidiana hacemos diferentes actividades y cuando nosotros le ponemos energía a las cosas es que las cosas se organizan, pero cuando nosotros estamos descuidados las cosas tienden al desorden. Y lo mismo que ocurre en nuestra vida cotidiana ocurre a nivel más pequeño, a nivel celular, a nivel molecular, inclusive a nivel no solamente molecular sino atómico y el nivel subatómico también. Esa segunda ley de la termodinámica dice que en un sistema cerrado la energía se va a disipar. Y para eso tenemos, por ejemplo, el ejemplo de una vela. ¿Qué es una vela exactamente? ¿Cuál es la función que hace una vela? Una vela tiene cera, que es el combustible, tiene una llama, y esa llama, que es energía en forma de luz,
se va transformando de la cera a la llama. Es decir, la llama no aparece por sí sola y a medida que la llama sigue prendida, la cera se va derritiendo porque la llama está consumiendo la cera para mantenerse prendida. Igual que la mecha, por supuesto. Pero en algún momento la vela se apaga. Y lo mismo va a pasar con el universo. Las estrellas, los sistemas, las galaxias, todo funciona gracias a la energía que está en el universo. Pero eventualmente la energía que está en las estrellas, en los planetas, etc., se va a ir desorganizando, se va a ir disipando al resto del universo hasta que todo el universo esté en un equilibrio energético. Supongamos que la vela se extinguió, pero mientras estaba prendida generaba un calor alrededor de la vela. Cuando ese calor no se desaparece, se va disipando, se va diluyendo en el ambiente del cuarto. En el momento que la vela se apaga, lo que pasó es que todo ese calor se disipó por el cuarto y se equilibró. Cada zona del cuarto ahorita tiene la misma cantidad de calor, mientras que la zona alrededor de la vela ya no va a tener más cantidad de calor que las demás, porque la energía se va a disipar. Y eso básicamente es lo que va a pasar con el universo. Eso se llama la muerte térmica del universo. Además de eso, sabemos que está en la muerte de las estrellas. Las estrellas eventualmente se van a morir, ya sea que se conviertan en supernovas o en enanas blancas o lo que sea que suceda. Las estrellas en algún momento se van a acabar. ¿Por qué? Porque tienen gasolina. La gasolina se va acabando, el tanque se va vaciando y en ese momento la estrella se apaga, por decirlo de alguna forma. Lo mismo va a pasar con todas las estrellas. Entonces, una forma de saber que el universo, a juro, tuvo un principio, es sabiendo que el tiempo que pasó desde que la primera estrella apareció hasta que la última estrella que se muera es un tiempo limitado, es el tiempo que tiene, digamos, la gasolina que tiene el universo para mantener estrellas. Por lo tanto hay un tanque, por lo tanto ese tanque estaba lleno en algún momento y se vació después. Eso quiere decir que hubo un principio termodinámico. Y eso nos demuestra porque otra forma de saber que hubo un principio es que que si ese ciclo, si el universo fuera infinito, ese ciclo ya hubiese sucedido. Porque no podemos concebir, no podemos decir, bueno, si el universo fue hacia atrás, infinito, pero de repente a la mitad del universo, a la mitad de la nada, por decirlo de alguna forma, apareció la primera estrella porque sí. Porque inclusive si eso hubiera sido el caso, no hay nada que haya podido causar que el universo se modifique, que de repente el universo, estando por siempre quieto, por decirlo de alguna forma, como un mar quieto, de repente ¡pum!, aparezca algo de la nada. Eso primero no tiene sentido, no tiene una explicación de por qué algo que está calmado de pronto va a empezar a moverse. Por otro lado, sabemos que esa sección, suponte que son 1000 años, para verlo de alguna forma que a nosotros nos parece entendible. Esa sección del universo en el que la primera estrella se nació y la última estrella se apaga, eso tiene, digamos, un límite y nosotros estamos dentro de ese límite. Es decir, hubo un momento que nosotros podemos llamar en el pasado que se prendió la primera estrella, por decirlo de alguna forma, y va a haber un momento en el futuro donde se va a apagar la última estrella. Y eso, digamos, que es nuestro segmento, el segmento en el que nosotros vivimos desde el punto de vista del universo, del tiempo, etc. Entonces, solamente hay dos posibilidades. Si el universo, digamos, que siempre existió y de repente cambió, de repente apareció una estrella, porque obviamente sabemos que la primera estrella tuvo que haber aparecido en un momento cercano a nosotros, por lo menos dentro de todo ese gran tiempo, un momento que sea suficientemente cercano a nosotros para que nosotros pudiésemos estar conscientes de que eso pasara, o sea, que lo pudiésemos capaz no observar, pero deducir de lo que está sucediendo, o inclusive que nosotros estamos obviamente en un momento donde las estrellas están activas y gracias a eso existe la energía que le da la vida a los planetas. Entonces solamente hay dos posibilidades: o el universo empezó a existir de la nada gracias a un proceso aleatorio que no sabemos exactamente qué podría ser, porque fuera del universo, si no hay nada, no puede haber absolutamente nada, no puede haber probabilidades, no puede haber ni siquiera, no puede haber materia, no puede haber espacio, no puede haber luz, no puede haber energía, solamente no puede haber ni siquiera probabilidades de que algo exista. Por lo tanto, es algo que está completamente fuera del universo. Pero supongamos que
le damos a esa cosa fuera del universo, le damos el nombre de probabilidades, de azar, una ola de probabilidades, como si fueran unas ondas de radio generando posibles universos. Y nosotros fuimos el universo que apareció de toda esa ola de posibilidades. Pero inclusive si es así, inclusive si el universo apareció de la nada gracias a que habían probabilidades y nosotros sacamos en la pelota, sacamos el bingo. Inclusive si llegas a admitir eso, tienes que aceptar que hubo un sorteo, hubo un proceso probabilístico que generó el universo en el que estamos. Es decir, siempre va a haber algo que le tenga que dar un apoyo al universo. Arquímedes dijo una vez: dame un punto y te va a mover el mundo entero. Y ese punto es la clave de la existencia de cualquier cosa. Tú necesitas alguna base de apoyo, tú necesitas que tus padres te conciban. Todo tiene, digamos, una causa. Ese es el principio básico de la ciencia. Y como todo tiene una causa, ese momento inicial también tuvo que tener una causa. Entonces, o aparecimos al azar, o aparecimos al azar, o sencillamente algo causó que el universo existiera. Y tienes que admitir que por lo menos tuvo que haber existido, por lo menos, aunque digas que no hay ningún Dios, que no hay nada, por lo menos tienes que admitir que hubo un potencial, el potencial de que algo existiera. Ese potencial, que lo vamos a llamar el potencial de existir, tuvo que haber estado al principio para que el universo pudiera haber surgido de la nada. Es decir, el universo tuvo que haber estado participando en una especie de lotería para que pueda aparecer. Porque si ni siquiera hubiera estado la posibilidad de que el universo existiera, entonces obviamente no hubiera existido. Y la pregunta es, bueno, está bien, pero entonces, ¿cómo se manifiesta ese potencial de existir? ¿O por qué se manifiesta? Y esa es la pregunta clásica de Leibniz, que dice: ¿por qué hay algo en lugar de nada? Él dice que esta es la pregunta fundamental de la vida. Es la primera pregunta que uno se tiene que hacer para poder entender el resto de las cosas. ¿Por qué hay algo en lugar de nada? Es decir, ¿por qué existe el universo? ¿Por qué estamos aquí? Y aunque esta pregunta parezca un poco como quizás absurda o quizás muy poco fácil de concebir o de ver por qué es una pregunta, cuando uno se intenta imaginar la otra posibilidad, la nada, es decir, que no estuviéramos aquí, que nada hubiera existido, que nada de lo que vemos hubiera sido real, entonces empiezas a preguntarte, bueno, ¿por qué entonces sí existen las cosas? ¿Por qué estamos aquí? Y no porque estamos aquí desde el punto de vista de un propósito, aunque también hay que preguntarse eso, sino porque estamos aquí, ¿qué causó que estuviéramos aquí? Mucha gente prefiere ni siquiera preguntarse esta pregunta, y está perfectamente bien, pero en realidad, cuando uno analiza su vida, se da cuenta que uno busca algo, un propósito, buscas algo que te motive, algo que vaya más allá de cumplir objetivos y metas. Entonces, con respecto a esta pregunta, existen dos escuelas. La escuela, obviamente, número uno es la escuela del teísmo, que dice que, bueno, Dios es la mejor explicación de por qué estamos aquí. Y la escuela del ateísmo, que dice que el universo simplemente está o se creó de la nada por procesos naturales. Esas son las dos escuelas que hay. Entre estas dos escuelas hay una discusión básica, y esa discusión, digamos que circula alrededor de tres argumentos. Los tres argumentos son el argumento cosmológico, que es el argumento de inicio del universo, cómo empezó el universo. Eso es un argumento a favor, o que los teístas utilizan a favor de la existencia de Dios, porque dicen, si no existe Dios, tampoco podría existir el universo. Y el ateísmo contra eso dice que el universo está ahí, no hay por qué preguntarse más nada, no hay por qué tratar de entender algo que está fuera del universo, es decir, el universo es un sistema autocontenido. Esa es una de las explicaciones, y ya lo veremos en el próximo capítulo. Dicen también que el universo apareció de la nada, es decir, mediante un proceso de la nada o un proceso natural, es decir, que por lo menos las leyes de la naturaleza causaron el universo, como dice
Stephen Hawking, en su libro, dice que gracias a que existe la ley de la gravedad, el universo se puede y se va a crear a sí mismo porque existe la ley de la gravedad. Entonces tienes que explicar el universo por algo previo, que es decir, la ley de la gravedad, pero la ley de la gravedad estaba antes que el universo. Entonces la explicación es un poco extraña y ya vamos a hablar de ese argumento más adelante, pero ese es el segundo argumento a favor, digamos, de que el universo no necesitó a Dios para poder existir. Es el argumento cosmológico. El segundo argumento es el argumento del diseño. Es decir, uno ve algo que es bastante complejo. Estás caminando por la playa y ves en la arena escrito te amo. Obviamente tú no vas a pensar que las olas escribieron ese mensaje, porque el mensaje tiene dos propiedades que lo hacen imposible que lo haya hecho un fenómeno natural. La primera propiedad es la complejidad, es decir, tenemos varias letras colocadas de una forma, son varias formas ordenadas, digamos, una relacionada con la otra. Eso lo hace complejo, es decir, algo es más complejo cuando tiene más piezas integrándolo. Y la segunda razón por la que sabemos que no pudo haber sido escrita por el mar es porque tiene un mensaje escrito. No solamente son letras arregladas una al lado de la otra, sino que aparte tiene una razón de ser, una especificación. Y eso se llama especificación. Eso se llama complejidad especificada. Lo que quiere decir que no solamente es complejo, sino que también tiene un propósito, tiene un mensaje que tiene que dar. Ese es el argumento del diseño. El mundo entero, cuando lo vemos, nos damos cuenta que no solamente es complejo, sino también es especificado. También es dirigido a vivir en una naturaleza con un nivel de complejidad enorme, con neuronas, células, bacterias, selvas, animales, vida marítima, vida aérea, biodiversidad, en un sistema cosmológico que funciona según las leyes de Newton. O sea, tenemos toda una programación del universo que es increíble, que uno no se lo puede explicar. Pero con respecto a eso, los ateístas formulan que hay explicaciones hay cosas que explican por qué esa complejidad no tuvo que haber sido causada por Dios. Y para esto utilizan la teoría de la evolución como argumento principal. La teoría de la evolución quiere decir, viéndolo de una forma, digamos, básica, fundamental, que de lo más que la complejidad del mundo no se creó de arriba hacia abajo, es decir, no se creó porque un ser inteligente la modificó, la organizó, sino de un proceso de abajo hacia arriba, es decir, que desde las piezas más chiquitas se fue haciendo más complejo, como una torre de Lego. Hay una sola pieza al principio, luego hay dos piezas, luego hay tres, y se va armando poco a poco hasta volverse complejo, pero no tuvo que haber necesitado ninguna fuerza exterior. Y por el otro lado tenemos el argumento moral. El argumento moral dice que la única explicación para que existan valores que realmente nosotros no sean relativos a la sociedad, es decir, la única explicación para que nosotros podamos sentir ciertos principios que sabemos que son ciertos dentro de nosotros mismos, pero que no hay ninguna explicación lógica de por qué existen. La única explicación es que existe un Dios que haya formulado esos principios, y esos principios también son parte de la complejidad del universo. Del otro lado, el ateísmo dice que no, que en primer lugar no hay evidencias de que esos valores que tengamos en realidad sean valores, digamos, que van más allá de una preferencia. Es decir, si los nazis fueran los líderes del mundo hoy en día y hubieran tenido éxito y hubieran conquistado el mundo, evidentemente la moral de esa sociedad sería muy distinta a nuestra moral, y para ellos estaría bien. Es decir, para ellos estaría bien tener esclavos, campos de concentración, genocidio, etc. Ellos no lo verían como mal en esa sociedad nazi. Por lo tanto, es el valor, para nosotros el valor de la vida humana es relativo a nuestra época, no es absoluto. Pero nosotros en el fondo de nosotros sabemos que el valor de la vida humana es absoluto. Entonces ese es un argumento
donde se pelea también. Entonces, la discusión entre el ateísmo y el teísmo circula alrededor de estos tres argumentos. Todo lo demás, digamos que son modificaciones de estos argumentos. Por ejemplo, el problema del mal. Muchas personas, digamos, no pueden creer que existe un Dios o dicen que no pueden creer que existe Dios porque existe mucho mal en el mundo. Pero eso es un problema de diseño. Eso quiere decir que si el mal existe, entonces no puede haber un ser todopoderoso que pueda crear un universo donde no exista el mal. Por lo tanto, como el universo no está bien diseñado, no existe un Dios que lo haya diseñado. Ese es el argumento del problema del mal. Y más adelante vamos a ver cómo este es un argumento que también pierde la lógica contra el teísmo y también es parte de ese argumento de diseño del que hablamos antes.